Imagina por un momento que has estado orando durante semanas, quizás meses, y aún así sientes que el cielo está en silencio, como si tus palabras se perdieran en el vacío. Ahora detente ahí, porque lo que estás a punto de descubrir cambia por completo esa percepción. El silencio de Dios no es ausencia, y la falta de señales visibles no significa abandono. En realidad, en esos momentos donde tú crees que nada está ocurriendo, el Espíritu Santo puede estar trabajando con mayor profundidad dentro de ti. Su acción no suele ser ruidosa, no busca impresionar, no depende de emociones intensas ni de experiencias extraordinarias. Más bien, actúa de forma discreta, constante y muchas veces invisible a los ojos humanos. Por eso es tan fácil equivocarse y pensar que uno está lejos de Dios, cuando en realidad puede estar siendo profundamente transformado por Él. El Espíritu Santo no es una energía ni una simple sensación pasajera. Es una persona divina, la tercera persona de la Santísima Trinidad, Dios mismo habitando en el corazón del que vive en su gracia. Él no entra y sale según tus emociones, ni desaparece cuando te sientes débil o confundido. Permanece, sostiene, corrige y transforma desde dentro, incluso cuando tú no eres capaz de percibirlo. Y aquí es donde muchas personas se equivocan en su vida espiritual. Creen que si el Espíritu Santo estuviera actuando, deberían sentir paz constante, alegría permanente o claridad absoluta. Pero la realidad espiritual es mucho más profunda que eso. El Espíritu Santo no vino a anestesiar el alma, sino a sanarla. Y toda sanación verdadera comienza con un proceso incómodo, porque primero ilumina lo que estaba oculto, luego purifica lo que está dañado y finalmente reconstruye lo que parecía perdido. La primera señal clara de que el Espíritu Santo está actuando en tu vida es una conciencia más profunda de tu propio pecado. Esto puede parecer contradictorio, porque nadie quiere sentirse mal consigo mismo, y solemos pensar que esa incomodidad interior es algo negativo. Sin embargo, cuando esa conciencia no te lleva a la desesperación sino al arrepentimiento sincero, entonces estás frente a una obra directa del Espíritu de Dios. Es Él quien ilumina la conciencia humana y revela la verdad interior. De repente comienzas a notar actitudes, pensamientos o comportamientos que antes pasaban desapercibidos o incluso te parecían normales. No significa que estés empeorando espiritualmente, al contrario, significa que estás viendo con mayor claridad. El Espíritu Santo no inventa el pecado, simplemente lo muestra. Te permite ver lo que siempre estuvo ahí, pero que antes no tenías la luz suficiente para reconocer. Y esta revelación no llega para destruirte emocionalmente, sino para despertarte, porque la verdadera acción del Espíritu no genera odio hacia uno mismo, sino un dolor interior que impulsa al cambio. Es un dolor distinto, no te aplasta, te mueve, no te encierra, te abre camino, te lleva a pedir perdón, a levantarte, a buscar la misericordia de Dios con humildad. Cuando esa conciencia del pecado viene acompañada de esperanza, cuando el arrepentimiento no te destruye, sino que te orienta hacia Dios, esa es una señal muy clara de que el Espíritu Santo está obrando en tu interior. En cambio, existe otra forma de culpa que no viene de Dios, y es importante distinguirla. La culpa que no viene del Espíritu Santo te paraliza, te encierra y te hace creer que no hay salida. Pero la culpa que viene de Dios siempre abre una puerta, siempre te conduce hacia la reconciliación. Por eso, si al reconocer tus errores sientes el deseo real de empezar de nuevo, aunque te cueste, aunque te avergüence, aunque no tengas fuerzas, eso ya es una señal de vida espiritual auténtica. Es el Espíritu Santo moviéndose dentro de ti. Y junto a esta primera señal comienza a aparecer otra, más silenciosa pero igual de profunda. Un deseo creciente de oración. No siempre se trata de entusiasmo o emociones intensas, a veces es algo mucho más sutil, una inquietud interior que no te deja en paz cuando te alejas de Dios por mucho tiempo. Es como una nostalgia espiritual, una necesidad que no siempre sabes explicar, pero que te empuja a volver. Puede que la oración no siempre sea fácil. De hecho, muchas veces se vuelve seca, silenciosa, sin consuelo alguno. Y aún así, algo dentro de ti te mantiene ahí, intentando, regresando, insistiendo. Esa perseverancia no nace únicamente de tu voluntad humana. Es el Espíritu Santo quien sostiene ese deseo dentro de ti, incluso cuando no sientes nada.
Muchas personas abandonan la oración porque creen que si no hay emociones, entonces no hay presencia de Dios. Pero esto es un error profundo. El Espíritu Santo muchas veces retira las consolaciones sensibles precisamente para purificar el amor, para enseñarte a buscar a Dios no por lo que sientes, sino por lo que Él es. Y es en esa fidelidad silenciosa, en esa oración que continúa incluso en la sequedad, donde se revela una de las señales más auténticas de su presencia. Porque cuando sigues buscando a Dios sin depender de emociones, cuando vuelves a Él incluso sin sentir nada, entonces tu amor empieza a volverse más maduro, más libre y más verdadero. Y todavía hay más señales por descubrir, porque este proceso apenas comienza a revelar cómo el Espíritu Santo trabaja en lo profundo del corazón humano, incluso cuando todo parece quieto por fuera. Siguiendo este camino interior, la siguiente señal del Espíritu Santo comienza a volverse más visible en la vida diaria, aunque muchas veces pasa desapercibida porque no tiene nada de espectacular. Es una transformación silenciosa, pero profunda, que cambia la forma en la que miras a los demás. Poco a poco, sin darte cuenta, tu corazón empieza a volverse más sensible al sufrimiento de otras personas. Ya no puedes mirar el dolor ajeno con la misma indiferencia de antes, porque algo dentro de ti se mueve, se inquieta y reacciona. Esta es la tercera señal, una compasión creciente hacia los demás. No se trata de una emoción superficial ni de un momento pasajero de lástima, sino de una sensibilidad interior que se vuelve cada vez más constante. Empiezas a notar injusticias que antes ignorabas, te afecta el dolor de personas que ni siquiera conoces, y surge en ti un deseo real de ayudar, de acompañar, de hacer algo concreto por el otro, aunque eso implique sacrificio personal. Y aquí es importante entender algo fundamental. Esta compasión no nace simplemente de la personalidad humana ni de la educación moral. Cuando es auténtica y perseverante, es el resultado de una transformación interior más profunda. Es el amor de Dios siendo derramado en el corazón humano por medio del Espíritu Santo. No es solo sentir, es amar de una manera nueva. Este tipo de compasión no se queda en la emoción. No es un sentimiento que aparece y desaparece, sino una fuerza que empuja hacia la acción. Te lleva a salir de ti mismo, a dejar el centro de tus preocupaciones personales y a mirar la vida de los demás con mayor seriedad. Y lo más importante es que no busca reconocimiento, no necesita aplausos, no depende de la aprobación de nadie, simplemente actúa porque algo dentro de ti ya no te permite ser indiferente. Sin embargo, el Espíritu Santo no solo despierta sensibilidad, también educa el amor. Porque amar no siempre significa hacer lo que resulta más cómodo o lo que evita el conflicto. Muchas veces el verdadero amor exige firmeza, exige límites, exige decisiones difíciles que no siempre son comprendidas por los demás. Por eso esta compasión no es un sentimentalismo débil. No consiste en permitir todo ni en evitar cualquier incomodidad. Al contrario, en ocasiones el Espíritu Santo te impulsa a ser firme con alguien que amas, a decir no cuando eso es necesario para su bien, o a permitir que una persona enfrente las consecuencias de sus decisiones para que pueda crecer. Este tipo de amor no es fácil, pero es verdadero. Por ejemplo, cuando alguien cercano a ti está tomando un camino que lo está dañando, la reacción natural puede ser protegerlo de todo, evitarle el dolor, cubrir sus errores. Pero la acción del Espíritu Santo puede inspirarte a actuar de una forma diferente, más firme, más sabia, incluso más incómoda. Puede llevarte a poner límites claros, a mantener una postura que al principio duele, pero que a largo plazo puede ayudar a esa persona a despertar, a cambiar, a reconstruirse. Esta es una compasión que no busca solo aliviar el sufrimiento inmediato, sino conducir hacia una verdadera transformación. Es una compasión que mira más lejos, que no se queda en lo emocional del momento, sino que se pregunta qué es realmente lo mejor para el alma del otro. Y aquí es donde se diferencia claramente del simple sentimentalismo humano. El sentimentalismo quiere sentirse bien, quiere evitar el dolor, quiere ser aceptado, pero la compasión que viene del Espíritu Santo no está centrada en cómo te sientes tú, sino en el verdadero bien del otro. A veces eso implica incomodidad, rechazo o incluso incomprensión. Cada pequeño acto de ayuda sincera,
Cada decisión de sacrificio por amor, cada gesto que nace sin interés personal, es una evidencia de que el Espíritu Santo está trabajando en el interior del corazón. No porque lo sientas de manera intensa, sino porque se vuelve parte de tu forma de actuar. Y junto a esta transformación hacia los demás, el Espíritu Santo también comienza a trabajar en otra dimensión muy profunda del alma humana, la relación contigo mismo. Porque a medida que crece la compasión hacia los demás, también comienza a crecer una nueva forma de mirarte a ti mismo, una forma más humilde, más real y más liberadora. Esta es la cuarta señal, la aceptación creciente de tus propias debilidades. No se trata de resignación ni de conformismo, sino de una comprensión más profunda de tu realidad interior. Empiezas a entender que tus limitaciones no son un obstáculo para el amor de Dios, sino precisamente el lugar donde su gracia puede actuar con más fuerza. El Espíritu Santo no solo te muestra tus fallos, también te enseña a no desesperarte por ellos. Ya no te miras con desprecio cada vez que fallas, ni te hundes en una autocrítica destructiva. En lugar de eso, aprendes a levantarte con más serenidad, a reconocer tus errores sin quedarte atrapado en ellos, y a seguir adelante con confianza en la misericordia de Dios. Esta aceptación no elimina la lucha interior, pero la transforma. Sigues queriendo mejorar, sigues trabajando en tus defectos, sigues esforzándote por crecer, pero ya no lo haces desde la ansiedad o el miedo, sino desde la confianza. Entiendes que la santidad no consiste en no caer nunca, sino en levantarte cada vez con más fe. Y en este punto ocurre algo muy importante en la vida espiritual. Cuando la compasión hacia los demás se une con la aceptación de tus propias debilidades, el corazón empieza a volverse más auténtico. Ya no vives desde la apariencia ni desde la exigencia excesiva, sino desde una verdad interior más profunda. Te vuelves más humano, pero al mismo tiempo más abierto a la gracia de Dios. Y es precisamente en esta combinación donde el Espíritu Santo sigue construyendo algo mucho más grande dentro de ti, algo que poco a poco te llevará a comprender una forma de amor más elevada, más exigente y más transformadora, que será la clave para reconocer su presencia de manera aún más clara en la siguiente etapa de este camino interior. A medida que estas dos realidades comienzan a consolidarse en el interior del alma, compasión hacia los demás y aceptación de la propia fragilidad, el Espíritu Santo continúa su obra de una manera todavía más profunda, aunque no siempre evidente a primera vista. Lo que empieza a formarse en el corazón no es solo una mejora en el comportamiento, sino una transformación real de la manera de amar. Y es aquí donde la vida espiritual comienza a adquirir una madurez diferente, más estable y más auténtica. Porque cuando una persona deja de mirarse con dureza extrema y al mismo tiempo empieza a ver el sufrimiento de los demás con mayor sensibilidad, algo cambia en su interior. El ego deja de ser el centro absoluto y comienza a abrirse espacio para un amor más libre, menos condicionado y menos dependiente de las circunstancias. Esta transición no ocurre de forma repentina, sino a través de procesos silenciosos que muchas veces solo se comprenden con el tiempo. En este punto del camino aparece con más claridad la base de lo que será la quinta señal del Espíritu Santo, el amor verdadero, el amor ágape. Pero antes de llegar a su plenitud, este amor comienza a manifestarse de manera progresiva en la vida cotidiana, en decisiones pequeñas que, aunque parezcan simples, revelan un cambio profundo en la dirección del corazón. Este amor no se confunde con emoción pasajera ni con simpatía natural. Es una forma de amar que empieza a mantenerse incluso cuando las circunstancias no son favorables. Se expresa en la paciencia que no depende del estado de ánimo, en el perdón que no espera condiciones perfectas, en la entrega que no busca recompensa inmediata. Y aquí es donde el Espíritu Santo empieza a moldear el corazón humano de una forma más exigente. Porque amar de verdad no siempre es cómodo. A veces implica soportar tensiones, atravesar incomprensiones o mantenerse fiel en situaciones donde lo más fácil sería retirarse. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo está actuando, surge una fuerza interior que sostiene esas decisiones, incluso cuando emocionalmente no es sencillo. Este amor comienza a reflejarse especialmente en los espacios más cercanos de la vida, la familia, las relaciones más íntimas, los vínculos donde no es posible esconderse ni aparentar. Allí es donde el amor es probado con mayor intensidad, porque es en lo cotidiano donde se revela lo auténtico.
Amar a quienes están cerca, con sus virtudes y sus defectos, requiere una paciencia que no se puede fabricar solo con esfuerzo humano. Por eso, cuando una persona empieza a perdonar con más facilidad, cuando decide servir sin esperar reconocimiento, cuando elige mantener la paz en lugar de ganar discusiones innecesarias, no estamos ante simples actos de cortesía humana. Estamos ante señales concretas de una transformación interior que tiene su origen en la acción del Espíritu Santo. Este amor también se vuelve visible en la manera en que se responde al conflicto. En lugar de reaccionar con orgullo o resentimiento inmediato, comienza a surgir una pausa interior, una capacidad de reflexionar antes de actuar. No porque la persona haya dejado de sentir, sino porque ahora hay algo más profundo que guía sus decisiones. Esa presencia interior empieza a ordenar las reacciones, a moderar las palabras y a transformar la forma en que se manejan las tensiones. Y aunque este proceso no elimina completamente las fallas humanas, sí introduce una dirección nueva. El corazón ya no se queda atrapado en el egoísmo inmediato, sino que empieza a orientarse hacia el bien del otro, incluso cuando eso exige renunciar a tener la razón o aceptar la incomodidad. En este mismo proceso, el Espíritu Santo continúa profundizando otra dimensión esencial, la humildad práctica. No una humildad teórica o superficial, sino una que se vive en las decisiones concretas. Una humildad que reconoce que no siempre se tiene la última palabra, que no siempre se entiende todo correctamente, y que muchas veces el amor vale más que tener la razón. Esta humildad no debilita a la persona, la fortalece, porque deja de depender de la aprobación externa y comienza a construir una paz interior más estable. Y es precisamente en esa estabilidad donde el amor puede crecer con más libertad, sin estar condicionado por el orgullo o la necesidad de reconocimiento. Así, el Espíritu Santo va preparando el terreno para una comprensión más profunda del amor ágape, un amor que no se limita a lo que se siente, sino que se expresa en lo que se decide hacer, incluso cuando es difícil, incluso cuando no hay recompensa visible, incluso cuando nadie lo nota. Y mientras este proceso sigue avanzando, el alma comienza a entrar en una etapa donde la debilidad personal deja de ser un obstáculo y se convierte en un lugar de encuentro con la gracia. Es en esa paradoja donde el Espíritu Santo revela con más claridad su forma de actuar, transformando lo que parece limitación en una oportunidad para amar de una manera más verdadera, más libre y más semejante al amor divino que sostiene toda la vida espiritual. Y es precisamente desde este punto donde se abre el camino hacia la comprensión más plena del amor ágape, la quinta señal que corona este proceso interior y que muestra con mayor claridad cómo el Espíritu Santo no solo transforma lo que sentimos, sino la manera misma en la que vivimos y amamos cada día. En este punto del camino interior, el proceso de transformación ya no se percibe como algo aislado o momentáneo, sino como una dirección constante en la vida del alma. Lo que antes eran pequeñas señales, ahora comienza a integrarse en una forma de vivir más coherente, más estable y más profunda. Y es aquí donde el Espíritu Santo sigue avanzando hacia una de las etapas más decisivas de su acción, la formación del amor ágape en su expresión más concreta y visible. Este amor no aparece de manera repentina ni perfecta. Se va construyendo en lo cotidiano, en las decisiones repetidas, en las respuestas que damos a los mismos conflictos de siempre, pero con un corazón que poco a poco ha sido transformado. Ya no se trata solo de entender lo que es correcto, sino de vivirlo incluso cuando es incómodo, incluso cuando no hay reconocimiento, incluso cuando nadie lo valora. El amor que el Espíritu Santo va formando no depende de la reciprocidad. No espera que el otro cambie primero, no condiciona su entrega a recibir algo a cambio. Es un amor que aprende a sostenerse incluso en medio de la falta de respuesta, incluso cuando hay ingratitud o incomprensión. Y aunque esto puede parecer difícil, es precisamente ahí donde se revela su autenticidad. En la vida diaria, este amor se expresa en acciones simples, pero profundamente significativas. Se manifiesta cuando una persona decide mantenerse firme en el perdón, aun cuando el recuerdo de la ofensa todavía duele. Se manifiesta cuando alguien elige servir a su familia después de un día agotador, sin buscar reconocimiento ni recompensa. Se manifiesta cuando se opta por la paciencia en lugar de la reacción impulsiva, por la comprensión en lugar del juicio inmediato.
El Espíritu Santo no transforma la vida humana solo en momentos extraordinarios, sino principalmente en estos espacios ordinarios donde nadie está mirando. Es allí donde el carácter espiritual se forma con mayor solidez, porque lo que se hace en secreto, lo que no recibe aplauso, lo que no es visto por los demás, es precisamente lo que revela la profundidad real del corazón. Este amor también se extiende más allá del círculo cercano. No se limita a quienes nos resultan agradables o familiares, sino que comienza a abrirse hacia personas desconocidas, incluso hacia aquellas con las que no existe afinidad. Es un cambio progresivo en la mirada, donde el otro deja de ser una interrupción o una carga, y comienza a ser visto como alguien digno de cuidado, respeto y compasión. Y en este proceso, el Espíritu Santo enseña algo fundamental, que el amor verdadero no siempre es suave o cómodo. A veces requiere decisiones difíciles, como poner límites, decir la verdad en el momento adecuado o mantener una postura firme frente a situaciones que podrían dañar a otros. Este tipo de amor no busca evitar todo conflicto, sino orientar cada situación hacia el bien real de las personas involucradas. Por eso, este amor no es ingenuo ni débil. Es un amor que discierne, que comprende, que actúa con sabiduría. Puede ser firme sin dejar de ser compasivo. Puede ser claro sin dejar de ser paciente. Y es precisamente esta combinación la que lo diferencia del simple sentimentalismo, que muchas veces se basa solo en emociones momentáneas, sin dirección ni profundidad. El Espíritu Santo también utiliza estas experiencias para formar una libertad interior más grande. La persona comienza a liberarse de la necesidad constante de aprobación, de la dependencia emocional hacia la respuesta de los demás, y del miedo excesivo al rechazo. Esta libertad no significa indiferencia, sino una estabilidad interior que permite amar sin estar atado a las reacciones externas. Y mientras este amor se fortalece, también crece la capacidad de aceptar la vida tal como se presenta, con sus tensiones, sus límites y sus desafíos. La paciencia deja de ser una simple virtud ocasional y se convierte en una forma de estar en el mundo. La comprensión deja de ser una reacción puntual y pasa a ser una actitud habitual del corazón. En este nivel del camino espiritual, el Espíritu Santo no solo está enseñando a amar, sino también a sostener ese amor en el tiempo. Porque el verdadero amor no se mide por momentos aislados de generosidad, sino por la fidelidad constante en el día a día. Es en la repetición, en la continuidad, donde este amor se purifica y se fortalece. Y a medida que este proceso avanza, el alma comienza a comprender algo esencial, que el amor ágape no es un ideal lejano, sino una realidad que se construye paso a paso, a través de decisiones concretas. No es un sentimiento que aparece y desaparece, sino una forma de vida que se va arraigando profundamente en el interior. Así, el Espíritu Santo sigue moldeando el corazón humano hasta llevarlo a una comprensión más completa de su presencia, una comprensión que no depende de emociones intensas ni de experiencias extraordinarias, sino de la transformación visible en la manera de amar, de servir y de permanecer fiel en lo cotidiano. Y es desde este punto donde el camino se acerca a su culminación, donde todas estas señales comienzan a unirse para revelar con mayor claridad la quinta y última señal, el amor pleno que sintetiza todo el proceso interior y muestra con mayor profundidad cómo el Espíritu Santo actúa realmente en la vida humana. En esta última etapa del camino interior, todas las señales anteriores comienzan a unirse como piezas de una misma obra que ha estado construyéndose de forma silenciosa desde el inicio. Lo que antes parecía fragmentado, ahora revela una coherencia profunda. La conciencia del pecado, el deseo de oración, la compasión hacia los demás, la aceptación de la propia debilidad y el crecimiento del amor no son experiencias separadas, sino expresiones distintas de una misma realidad, la acción continua del Espíritu Santo en el corazón humano. Y es aquí donde se manifiesta con mayor claridad la quinta señal, el amor verdadero en su forma más plena, el amor ágape. Este amor no es simplemente una emoción elevada ni un ideal espiritual distante, sino una forma concreta de vivir que se expresa en decisiones diarias, en actitudes constantes y en una fidelidad que no depende de las circunstancias. El amor ágape se reconoce porque no se detiene frente a la dificultad, no se apaga cuando no hay gratitud,
no se debilita ante el conflicto, no desaparece cuando el otro falla. Es un amor que permanece, incluso cuando no es correspondido, incluso cuando no es comprendido. Y esta permanencia no nace de la fuerza humana, sino de una transformación interior que el Espíritu Santo va realizando en lo más profundo del alma. En la vida cotidiana, este amor se refleja en gestos que pueden parecer pequeños, pero que tienen un valor espiritual profundo. Se manifiesta en la paciencia dentro del hogar, en el perdón repetido sin resentimiento acumulado, en la disposición a servir aun cuando hay cansancio y en la capacidad de elegir la paz por encima del orgullo. Cada uno de estos actos, aunque discretos, revela una obra invisible que está ocurriendo dentro del corazón. Este amor también se extiende hacia la comunidad y hacia quienes no forman parte del círculo cercano. El Espíritu Santo rompe progresivamente las barreras del egoísmo y amplía la mirada hacia el otro. La persona comienza a ver a los demás no como obstáculos o competencia, sino como hermanos con dignidad, historia y sufrimiento. Y esta nueva forma de ver cambia inevitablemente la forma de actuar. Sin embargo, el amor ágape no es ingenuo ni débil. No consiste en aprobar todo ni en evitar cualquier confrontación. Es un amor que sabe discernir, que sabe cuándo hablar, cuándo callar, cuándo sostener y cuándo corregir. Es un amor que busca el bien real del otro, incluso cuando eso requiere firmeza o incomodidad. Y precisamente por eso es un amor maduro, porque no está gobernado por impulsos emocionales, sino por una comprensión más profunda del bien. En este nivel de transformación, el Espíritu Santo también consolida una libertad interior más estable. La persona deja de vivir condicionada por la aprobación externa o por el miedo al rechazo. Ya no necesita constantemente validación para actuar con bondad. Su identidad se fortalece en una certeza más profunda, la de ser guiada y sostenida por Dios. Esta libertad no aleja del amor, al contrario, lo hace más auténtico. Porque solo quien es libre interiormente puede amar sin depender de lo que recibe a cambio. Y es en esta libertad donde el amor comienza a volverse más puro, menos interesado y más constante. A lo largo de este proceso, también se hace evidente que el Espíritu Santo actúa de manera silenciosa, sin necesidad de experiencias extraordinarias. No siempre hay emociones intensas, no siempre hay claridad inmediata, no siempre hay consuelo visible, pero hay frutos, y esos frutos son los que confirman su presencia: paciencia, humildad, compasión, fidelidad y amor verdadero. Por eso, la vida espiritual no se mide por lo que se siente, sino por lo que se vive. El Espíritu Santo no busca impresionar los sentidos, sino transformar el corazón. Su obra es profunda, paciente y constante, como una semilla que crece sin ruido hasta dar fruto visible con el tiempo. Al final de este camino, lo que queda no es una experiencia emocional pasajera, sino una transformación real en la forma de amar y de vivir. Una vida más abierta, más humilde, más compasiva y más fiel. Una vida donde incluso las debilidades se convierten en lugares donde la gracia puede actuar. Y así, todas las señales convergen en una sola realidad. El Espíritu Santo no está ausente, ni distante, ni inactivo. Está presente en cada pequeño cambio, en cada decisión silenciosa, en cada acto de amor que parece insignificante, pero que en realidad refleja lo eterno. Por eso, al mirar hacia atrás en este recorrido, la conclusión no es que el Espíritu Santo aparece solo en momentos especiales, sino que ha estado actuando constantemente, incluso cuando no era evidente. Y esa es quizás la enseñanza más profunda de todas: aprender a reconocerlo no en lo espectacular, sino en lo cotidiano, no en lo visible, sino en lo transformado. Y cuando esa comprensión se vuelve parte de la vida, el corazón ya no busca señales extraordinarias para creer, porque empieza a reconocer la presencia de Dios en la fidelidad diaria, en el amor constante y en la transformación silenciosa que ocurre dentro del alma.